Buenos días, alumnos. Vamos a hacer nuestra experiencia número 0. Esta experiencia consiste en la presentación del software de simulación. Entonces el objetivo es conocer las características de los programas de simulación, tanto el PSPICE como el PSIM. Para ello usaremos un pequeño circuito, un circuito simple, para hacer la simulación en los tres tipos de las tres formas de programación. Nota, esta práctica no es necesaria la elaboración de un informe. Bien, como habíamos mencionado anteriormente, nosotros tenemos tres tipos de formas de simulación. El primero es utilizando el programa PSIM. La segunda es utilizando el programa de ORCAD, Capture de ORCAD. La tercera es utilizando el programa PSPICE. En el caso del PSIM, del Capture ORCAD, la simulación es de tipo gráfica. Es decir, utilizamos símbolos para hacer el ingreso del circuito y obtener su simulación. En el caso del PSPICE se utiliza una programación de tipo texto. Aquí nosotros requerimos de instrucciones, de comandos para poder hacer el ingreso del circuito. Entonces vamos a iniciar nuestra presentación de estos software utilizando el PSPICE. Para ello vamos a hacer un pequeño programa de la simulación, el ingreso de un pequeño programa en PSPICE. Ejemplo, tendríamos un sistema RL C alimentado por una fuente de tensión continua vamos a colocarle nombres y valores. Nuestra fuente que sea la fuente E1, que tenga un valor, por ejemplo, de 10 voltios. La resistencia que sea R1, que tenga un valor de 5 ohmios. La inductancia L1, que tenga un valor de 10 microhenrios. Y el capacitor C1, que tenga un valor de 50 milifaradios. Es un ejemplo. Bien, entonces si nosotros queremos simular este circuito en PSPICE, necesitamos ingresar este circuito en forma de texto. Para ello lo primero que debemos hacer es colocar una referencia. Nuestra referencia va a ser este punto, que es tierra. Esa es nuestra referencia. Entonces la referencia del PSPICE lo toma como el nodo 0. Luego tenemos que añadir los demás nodos. Este nodo que sea el nodo 1, este otro que sea el nodo 2 y este el nodo 3. Total tenemos 4 nodos, 0, 1, 2 y 3. El orden de los nodos es indiferente para el PSPICE, excepto para el nodo 0. En el nodo 0 la referencia de tierra siempre es el nodo 0. El resto es indiferente. Bien, entonces en PSPICE nosotros vamos a ingresar el circuito de esta manera. Primero, usamos un asterisco
El asterisco para el PSPICE significa comentario. En el primer asterisco vamos a colocar sources. Son fuentes, ¿no? Las fuentes. Es en inglés fuentes. Entonces acá vamos a definir en las fuentes. Entonces en este circuito tenemos solo una fuente que es la E1 de 10 voltios. Entonces acá definimos la fuente. E1, luego colocamos los nodos de la fuente desde 1 hasta 0 y el valor de la fuente, 10 voltios. Si se dan cuenta, estamos utilizando todo mayúsculas. En el PSPICE las mayúsculas se utilizan mayúsculas, ¿no? Es sensible las mayúsculas y las minúsculas del PSPICE, entonces utilizamos todo en mayúscula. Luego, en la segunda parte, ya no tenemos más fuentes. En la segunda parte vamos a colocar el circuito. Acá vamos a definir los elementos del circuito. Entonces acá tenemos tres elementos, R1, L1 y C1. Bien. Entonces el elemento R1 viene en el nodo 1, se encuentra entre el nodo 1 y 2 y tiene un valor de 5 ohmios. 5 ohmios. Siguiente elemento, L1, está entre el nodo 2 y el nodo 3 y tiene un valor de 10 microhenrios. Y el tercer elemento es el capacitor, C1, está entre el nodo 3 y el nodo 0 y tiene un valor de 50 milifaradios. Bien, ya hemos ingresado entonces los elementos del circuito. Finalmente, un asterisco, colocamos análisis. Esta parte del programa significa colocar acá los comandos para realizar el tipo de análisis que nosotros queremos hacer a este circuito, ¿no? Podemos tener análisis transitorio, podemos tener análisis en continuo, análisis en AC, diferentes tipos de análisis. En este caso vamos a utilizar un análisis transitorio. Colocan entonces el comando .tran, indicando que vamos a hacer un análisis transitorio. Como primer parámetro va desde qué valor hasta qué valor vamos a hacer un análisis transitorio. Vamos a colocar, por ejemplo, de 10 microsegundos hasta 40 milisegundos. Luego, como tercer parámetro va desde qué valor queremos hacer la impresión, el registro de estas variables. Entonces pondríamos desde 0 milisegundos o 0 segundos, no es necesario colocar milisegundos. Y el paso de la simulación. Vamos a colocar acá 10 microsegundos. Es la forma como se ingresa el comando para el análisis transitorio. .tran. Luego vamos a colocar aquí un probe. .probe, el comando probe. El comando probe nos permite visualizar las variables del circuito en forma gráfica. Entonces, si no colocan ningún parámetro, les va a permitir visualizar todas las variables del circuito. Y finalmente .en, indicando que se ha terminado de ingresar el circuito. Bien, esa es entonces la forma de programación en forma de texto de un circuito en PSPICE. Vean, las fuentes. El circuito
tiene un formato de ingreso, si se dan cuenta. No es una forma, la manera de ingresar las fuentes y el circuito tiene un formato que hay que cumplirlo. Luego tendríamos aquí también la utilización de los sufijos de unidad. Rápidamente vamos a ver aquí los sufijos de unidad. La B chica, todo en mayúscula, ¿no? La B chica significa tensión. La I corriente. Ahora las unidades. B es voltios. OHM ohmios. H henrios. F faradios, etc. Entonces tendríamos los sufijos de unidad. A la vez van acompañados con los sufijos de escala. Los sufijos de escala son los siguientes: la U, la M en este caso, ¿no? Esos sufijos de escala lo que nos indican son las constantes con las que va multiplicado la unidad. Vamos a poner algunos acá. Tenemos, por ejemplo, 10 a la menos 15. Es el phantom, F. 10 a la menos 12 sería el pico. 10 a la menos 9, nano. Todo en mayúsculas. 10 a la menos 6, micro. 10 a la menos 3, mili. M mayúscula. 10 a la menos, en este caso ya pasaríamos a las escalas positivas. 10 a la más 3, kilo. 10 a la 6, mega. Mega. Y bueno, 10 a las 9, 10 a las 9 kilo mega, giga, ¿no? Giga. Bien, estos son los sufijos de escala. Acá tenemos los sufijos aquí tenemos los sufijos de escala, aquí tenemos los sufijos de unidad, y B, la B minúscula, la B chica y la I para el PSpice significan voltaje y corriente. Y acá también podríamos añadir lo que es la potencia, W. Bien, esta nomenclatura es la que vamos a utilizar para el PSpice. Continuamos. Rápidamente vamos a ver la programación en PSpice. Bien, los símbolos predefinidos de elementos y fuentes son los siguientes. La letra C mayúscula significa capacitor, la D diodo, la E es una fuente de voltaje
controlada por voltaje, fuente de voltaje controlada por voltaje. F es una fuente de corriente controlada por corriente. G es una fuente de corriente controlada por voltaje. H, etc. L, inductor. R, resistencia. Bien, aquí tienen entonces los sufijos, la primera letra de los sufijos donde indica qué significa esta letra para el PSPICE en el programa. Si ustedes colocan una H, ya saben, el PSPICE lo va a entender como una fuente de voltaje controlada por corriente. En el caso de los dispositivos de 3 terminales, de 3 o 4 terminales, la letra B grande nos indica un MESFET, la J un JFET, la M un MOSFET, la Q un BJT y la Z un IGBT. Estos elementos tienen 3 terminales, ¿no? Aquí están, el drenador, la compuerta y la fuente para cada caso. Entonces utilizamos M para indicar que es un MOSFET y la letra D para indicar que es el drenador del MOSFET, la G que es la compuerta del MOSFET y la S la fuente del MOSFET. Y una B grande, en este caso, para indicar el substrato del MOSFET. Bien. Entonces, esa es la manera esos son los sufijos que utiliza el PSPICE para reconocer los símbolos de elementos y fuentes. Ahora, el formato de ingreso de los elementos en el programa tiene un formato que cumplir, ¿no? Tiene ciertas normas, reglas que cumplir. Es el siguiente. En primer lugar, va el nombre del elemento. En segundo lugar, va el nodo positivo. Y en tercer lugar, el nodo negativo. Finalmente, el valor del elemento. Ejemplo, el inductor L1 va del nodo 5 al nodo 3, ¿no? Donde el 5 sería la parte positiva del inductor. Tiene un valor de 50 microhenrios. De esa manera, entonces, reconoce el PSPICE al elemento. Seguimos. El circuito, ¿no? En su conjunto tiene, en cada punto está definida una variable, ya sea corriente, tensión o potencia. Estas variables se definen de la siguiente manera. Para el caso de tensiones, la letra B, entre paréntesis, un nodo, la letra B, entre paréntesis, dos valores que indican los nodos, la letra B, entre paréntesis, el nombre del elemento, la letra B con una letra adicional X y un nombre nos va a indicar la tensión del elemento en ese terminal X, el terminal X. Y en este caso pues, tendríamos la tensión del elemento con los terminales X y Y. Esas son las tensiones, así reconoce el PSPICE las tensiones. Ejemplo, vamos a ver solo algunos, acá hay varios. B5 indica la tensión en el nodo 5. BR1 indica la tensión en el elemento R1, la resistencia R1. BR1 2.1 indica la tensión del elemento R1 del terminal 1, en el terminal 1. ¿Ve? Y acá sería la tensión del elemento R1 en el terminal 2. De esa manera, el PSPICE reconoce las variables en cada punto del circuito. En el caso de las corrientes es similar a las tensiones, ¿no? En lugar de B, de la letra B, iría la corriente, que es I, y X y Z, y su nombre. En algunos ejemplos tendríamos acá I
Entre paréntesis R5 indicaría la corriente en la resistencia R5. Y la potencia, de manera similar también, la potencia va W, indicando que es potencia, y entre paréntesis el nombre del elemento. Entonces, esto es más sencillo, acá no usa nodos, es más sencillo la potencia en el elemento R1. Esa es para el caso de análisis transitorio y análisis DC, o sea, un análisis en continuo. Si nosotros tenemos un circuito en corriente alterna, a las variables del continuo se les va a añadir estos sufijos. Ejemplo, M significa pico, magnitud pico. dB significa la magnitud pico en decibelios. P es la fase en radianes. G es un retardo de grupo. R, la parte real, y la parte imaginaria. Acá tenemos algunos ejemplos de tensiones y acá de corrientes. Vamos a ver alguno. BMR1 2.1 sería la tensión de la magnitud pico de la resistencia 1 en el terminal 1. Eso es lo que nos indica esta instrucción, esta variable. Otro, BM5, tensión de magnitud en el nodo 5. A ver, una con BP de fase. Esta de acá sería tensión la fase de la tensión de la resistencia 1 del terminal 1. Bien. El caso de corrientes es muy similar. Acá tendríamos a ver R5 indicaría la parte imaginaria de la corriente de la resistencia 5. Continuamos. ¿Qué fuentes reconoce el PSPICE? O sea, ¿qué fuentes, no es que reconozca, sino con qué fuentes contamos en el PSPICE? Tenemos 4 fuentes. La fuente pulse es una fuente pulsante, o sea, por pulsos. La fuente linear piecewise es una fuente lineal por piezas. La sinusoidal y la exponencial. Entonces tenemos 4 fuentes en el PSPICE. La primera fuente corresponde a lo siguiente. A ver, la fuente pulse. ¿Cómo es que la fuente pulse? La fuente pulse entonces tiene su formato de ingreso de la siguiente manera, ¿no? Se coloca pulse y entre paréntesis va. Colocamos pulse, entre paréntesis va B1, B2, TD, TR, TF, PW y periodo. B1 es la tensión mínima, B2 es la tensión máxima, TD es el tiempo de demora de la tensión, TR es tiempo de rising, tiempo de subida de la tensión, TF, tiempo de falling, de bajada de la tensión, el ancho del pulso, ¿sí? Y el periodo. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Voltaje mínimo -1, voltaje máximo 2 nanosegundos, etc. Vamos a graficar esta fuente, cómo es que resultaría. Tenemos el tiempo. Y acá tensión. Este que sea nuestro punto 0. Aquí -1, -1 voltio, ¿no? Y acá +1. Bien, entonces aquí nos indica que esta es una fuente pulsante que va de -1 a +1.
que tiene un tiempo de demora de 2 nanosegundos. ¿Bien? Entonces supongamos que aquí sea 2 nanosegundos. 2 nanosegundos. 2 nanosegundos. Entonces la fuente va a ir de menos 1 a más 1 con un retardo de 2 nanosegundos. Luego indica que tiene un tiempo de crecimiento de 2 nanosegundos, es decir, este tiempo de aquí va a ser de 2 nanosegundos. Bien, luego el ancho del pulso es de 50 nanosegundos, tiempo de caída de 2 nanosegundos y el periodo es de 100 nanosegundos y luego se repite. Entonces de aquí hasta aquí, hasta este punto, es el ancho del pulso sería de 50 nanosegundos, tiempo de bajada de aquí hasta aquí también sería de 2 nanosegundos y el ancho, el periodo que vendría desde este punto hasta este punto sería de 100 nanosegundos. Eso es lo que nos indica entonces esta fuente, esta instrucción nos indicaría que tenemos una fuente de este tipo. Para el caso de la fuente lineal, vamos a borrar esto, por piezas, la fuente lineal por piezas, la definición de el formato de definición de este tipo de fuente es el que sigue. En primer lugar va el tiempo y su valor. Tiempo, valor, etc. Entonces acá tenemos un ejemplo. En el tiempo 0, el valor de 3 voltios. En el tiempo de 10 microsegundos, el valor de 3 voltios, etc. Vamos a graficarlo. Siempre este es el eje del tiempo. Este sería voltaje, ¿no? Entonces en el tiempo 0 tenemos un valor de 3 voltios. Luego, en el tiempo de 10 microsegundos, tenemos un valor de 3 voltios. Bien. En el tiempo de 15 microsegundos, tenemos un valor de 6 voltios. Está por acá 6 voltios. Subiría la fuente de esta manera. La fuente en el tiempo de 40 microsegundos tenemos un valor de 6 voltios. Se mantiene. Y así. Entonces acá tenemos una fuente definida en forma de piezas lineales. Luego tenemos la fuente sinusoidal. Esta fuente es para nosotros más importante dado que es la fuente que vamos a utilizar para lo que son rectificadores y conversores de alterna. La fuente sinusoidal se define de esta manera: sin, la palabra sin, entre paréntesis va B0, indica el valor en continua, BA, el valor en alterna, el módulo, en valor pico, frecuencia, tiempo de demora de la señal, alfa es la constante de tiempo de la fuente sinusoidal y teta es el ángulo de desfasaje. Entonces
si nosotros dibujamos, acá tenemos un ejemplo, ¿no? La fuente sinusoidal con una continua de 0 voltios, una magnitud de 1 voltio, un valor pico, la frecuencia de 10 kHz, luego una demora de 10 microsegundos y una constante de tiempo de 1 por 10 a la 5. Entonces, no tienen desfasaje. Si nosotros graficamos esta fuente, sería de esta forma. Si inicialmente no tiene continua, tiene una magnitud de 1 voltio. Es una fuente alterna. Sería menos 1 voltio. Entonces, esta fuente tiene una constante de tiempo de 1 por 10 a la 5. Es decir, a partir de 1 voltio va a bajar en forma exponencial con una constante de tiempo de e a la menos 1 e a la 5 por t. Es la constante de tiempo. Y ahí va la fuente alterna. No tiene retardo. Tiene un retardo de 10 microsegundos. Entonces va a iniciar después de 10 milisegundos. Aquí, que sean los 10 microsegundos. Acá empezaría la fuente sinusoidal. Bien, esa es la manera como se define una fuente sinusoidal. Finalmente tenemos la fuente exponencial. La fuente exponencial tiene los siguientes parámetros. B1, tensión inicial, B2, tensión final, TD, tiempo de demora, o sea, la constante de tiempo. Perdón, este es tiempo de demora. TC1 vendrá a ser la constante de tiempo 1, TD2, tiempo de demora 2, TC2, constante de tiempo 2. Entonces, esta fuente no es muy importante para nosotros, no la vamos a describir por cuestiones de tiempo, pero es una fuente que sirve para algunos análisis en PSPICE. En el caso de fuentes de voltaje independientes, el formato de ingreso es el siguiente. Primero va la letra B, luego el nombre de la fuente, el terminal positivo, terminal negativo. El más indica que la instrucción continúa, ¿no? Luego puede venir las siglas DC que indican que es una fuente de continua, el valor de esa fuente. Pueden colocar también las siglas AC y luego la magnitud y la fase, indicando que es una fuente alterna. Vean, no tiene frecuencia, ¿no? Esta fuente. Y en Transit Specification, o sea, esta parte si utilizamos esta parte de la fuente, puede ir cualquiera de las 4 fuentes que nosotros hemos definido anteriormente. Ejemplo. Vamos a ver solo un solo ejemplo. Vamos a ver la última. BI, o sea, esta es una fuente de tensión que tiene como nombre BI. Terminal positivo va de los nodos 25 al nodo 22, donde el 25 es el terminal positivo. Tiene una continua DC de 2 voltios. Tiene una alterna AC de 1 voltio. Y 30 grados de desfasaje. La AC tiene 1 voltio con 30 grados de desfasaje. Y a la vez tiene una fuente sinusoidal. La fuente sinusoidal es la que nosotros hemos definido aquí, que tiene 0 voltios de continua, 2 voltios de magnitud y una frecuencia de 10 kHz. Bien. Entonces,
esta es una sola fuente, no son varias fuentes. Esta es una sola fuente que tiene una continua de 2 voltios, una alterna de 1 voltio de magnitud, y montado sobre eso todo esto, o sea, es una suma de estas fuentes, ¿no? Y montado esto, habría una fuente sinusoidal de 10 kHz con 2 voltios de magnitud. Eso nos indica la fuente PI. De esa manera podemos definir fuentes. Sigamos. Aquí, para el caso de las fuentes de corriente, el mismo formato. Fuente de corriente, sus nodos, DC indicando que tiene parte continua, AC, una fuente alterna, y en el Transit Specification pueden colocar cualquier fuente definida anteriormente, las 4 fuentes, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos que ustedes pueden revisarlos. Solo la diferencia entre una y otra es la I, o sea, indicando que es fuente de corriente y no fuente de tensión. Fuentes dependientes. Las fuentes dependientes son 5. La polinomial, la fuente de voltaje controlada por voltaje, la fuente de corriente controlada por corriente, fuente de corriente controlada por voltaje y fuente de voltaje controlada por corriente. Entonces tenemos 5 tipos de fuentes. Vamos a ver en primer lugar la fuente polinomial. Vamos a describir las 5 tipos de fuente. Vemos la fuente polinomial. La fuente polinomial obedece a un polinomio. Aquí está su formato de ingreso de esta fuente. Se coloca la palabra poli, entre paréntesis, el número de fuentes que vamos a utilizar en el polinomio. Luego iría los nodos de control, o sea, de las fuentes de control, los nodos, los coeficientes y el valor de los coeficientes, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, pueden poner el nombre del coeficiente y el valor, o simplemente el valor del coeficiente. Aquí tenemos una fuente polinomial que tiene, vean, está conformado por 3 fuentes, la fuente A, la fuente B y la fuente C. Y el resultado sería la Y. Entonces, esta Y va a obedecer a una función polinomial en función de la fuente A, B y C. Vean, la fuente A tiene como nodos NS1, NS1 más y menos, la B 2, la C 3 y la fuente resultante va a tener los nodos N más y N menos. Vamos a ver algunos ejemplos. Para n igual a 1, n nos indica el número de fuentes que vamos a utilizar en el polinomio. Para n igual a 1, tenemos solo una fuente, la fuente A. El polinomio al cual responde este tipo de para n igual a 1 sería P0, estos son los coeficientes del polinomio, P0 más P1 por A más P2 por A al cuadrado, etc. Entonces el formato de ingreso, ya lo habíamos visto anteriormente, vendría a ser los terminales de la fuente controladora. En este caso NS1 más y NS1 menos. Es los terminales de la fuente A. Y luego van los coeficientes. P0, P1, P2 en ese orden. Ejemplo. Tenemos un polinomio definido que debe responder de esta manera. Este B5 es el nodo 5, la tensión del nodo 5. Puede también funcionar como un nodo puede funcionar como una fuente. Entonces tendríamos el nodo terminal 5, luego el nodo terminal 5 al cuadrado por 2, el nodo del terminal 5 al cubo por 3, etc. Nosotros queremos definir una fuente que cumpla con estas especificaciones. Entonces para eso utilizamos poli, luego vienen los terminales de la fuente con la que vamos a trabajar. En este caso es el terminal, el nodo 5, entonces los terminales serían 5, 0. Todos los nodos son referenciados a tierra, que es el punto 0.
Y luego vienen los coeficientes. El coeficiente el primer coeficiente sería 0, o sea, el P0 no existe, 0. El segundo coeficiente sería para el B5, es P1, vendría a ser 1. El tercer coeficiente 2, 2.0. El cuarto coeficiente 3.0 y el quinto coeficiente 4.0. Ya está definida nuestra fuente polinomial. Para el caso de n igual a 2, que usamos dos fuentes, la fuente A y la fuente B, el polinomio definido para ese tipo de fuentes es esto que nosotros observamos aquí. El formato de ingreso sería poli, aquí colocan el número 2, que se refiere a dos fuentes, luego los terminales de las fuentes que van a generar la función polinomial y los coeficientes. Aquí está la función polinomial que debemos obtener para la fuente, y esta es su forma de ingreso. Poli 2 indicando dos fuentes, 3, 0 sería la primera fuente, 5, 0 sería la segunda fuente, B5, y luego los polinomios 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Está definida nuestra fuente polinomial. Fuente de voltaje controlado por voltaje. El símbolo para este tipo de fuente es el que tenemos aquí, y el formato de ingreso es esta. Vean, el B1 va a generar un B0, ¿no es cierto? Es una fuente de tensión, la salida de B0, controlada por una fuente de tensión que es B1. La salida entonces sería una constante E por B1. B1 es la entrada. Esta constante es la ganancia de tensión, ¿no? La relación de las dos tensiones es la ganancia de tensión. Entonces la forma de ingreso de esta fuente sería el nombre de primero la letra E, indicando que es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Luego va el nombre, los terminales de la fuente generadora, N más N menos, perdón, los terminales los nodos de la fuente de resultante. Luego los terminales o los nodos de la fuente generadora, la ganancia de voltaje y el valor, o simplemente el valor de la ganancia de voltaje. Ejemplo, la fuente EAB, E nos indica que es una fuente de tensión controlada por tensión, AB sería el nombre, tiene como terminales de salida 1 y 2, está generado por la fuente con los terminales 4 y 6, y una ganancia de 1.0. Bien, es así como definimos nuestra fuente de tensión. Continuamos. Igual para el caso de la fuente de corriente. La fuente de corriente es una fuente de corriente generada por una tensión, controlada por una tensión. Perdón, es una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces, I1 va a generar la fuente de corriente I0. Entonces, la constante F vendría a ser la constante de ganancia de corriente. Entonces, tiene un formato anterior, solo que en lugar de B colocan F indicando que es una fuente de corriente, y el mismo formato. Esta es una fuente de corriente controlada por voltaje, igual. El G indicaría la transconductancia, es la relación de corriente sobre tensión, la transconductancia, ¿no? En lugar de ganancia. Y en el caso de la fuente de voltaje controlada por corriente, tenemos que la constante es una transresistencia, H, que vendría a ser B0 sobre I1, transresistencia. Son similares todas las fuentes, el ingreso de toda la forma de ingreso, del formato de ingreso de todas las fuentes. Otro elemento interesante para nuestro sistema es
interruptores, los switches. Un switch se modela o lo modela el PSPICE de esta manera. Cuando el switch está cerrado, va a tener una resistencia interna que se va a llamar R-ON. Cuando el switch está abierto, va a tener otra resistencia que va a ser la R-OFF. Evidentemente la R-OFF es elevada y la R-ON es baja. Esos son los valores que hay que colocar. Tenemos tres tipos de switch: los switch controlados por voltaje, los switch controlados por corriente y los switch dependientes del tiempo. En el caso del PSPICE en forma textual, solo se puede generar switch controlados por voltaje y switch controlados por corriente. Los switch dependientes del tiempo son solo generados en el Capture OR-CAD, no en el PSPICE. Veamos entonces un switch controlado por voltaje. Tenemos la tensión VG que va a controlar este interruptor S1. Entonces colocamos S, que indica que es un switch, el nombre del switch, sus terminales N+, N- del switch, los terminales de la tensión que lo va a generar, NS+, NS-, y el nombre del switch. Ejemplo, S1, el switch S1, tiene como terminales 6 y 5, lo genera la tensión que se encuentra en el nodo 4,0, y el modelo del switch es un S-mod, o sea, tiene este es el nombre del modelo, y el modelo hay que definirlo. Entonces se utiliza un punto model, ese es un comando que vamos a verlo después, para definir modelos. Entonces el modelo es del S-mod, el nombre del modelo, es un D-switch que tiene como resistencias internas 0.5 cuando está activa, 10e a la más 6 cuando está desactivo, está abierto. El voltaje cuando debe activarse es 0.7 y el voltaje para desactivación es 0.0. Esta forma o este modelo es ya un modelo preestablecido para el switch denominado D-switch. Este modelo ya se encuentra dentro de la librería del PSPICE. Nosotros podemos definir modelos adicionales a este, ¿no? O también podemos utilizar este. Aquí tenemos el otro switch. Este es un switch de W1 controlado por corriente. Entonces la corriente que va a circular a través de NC más y NC menos va a controlar al interruptor de W1. La forma de ingreso es muy similar a la anterior y acá tenemos un ejemplo. Veamos el ejemplo. El switch W1 que va de los terminales 6 y 5, este sería el terminal 6, terminal 5, es generado por la corriente PN, es la corriente que atraviesa esta fuente de tensión, y tiene un modelo llamado relay. Y el modelo, hay que definirlo, sería punto model relay, este es el modelo relay. Tiene un modelo eSwitch, el nombre del modelo eSwitch. Esto también ya está predefinido en el PSPICE, que tiene una resistencia interna de 0.5, una resistencia activa de 0.5, una resistencia de desactivas de apertura o de cuando está desactivado el switch de 10 a la 6. La corriente cuando se activa es de 0.07 y cuando se desactiva es de 0.0. Entonces, muy similar al anterior caso. Ahora veamos los comandos dot. Estos son los comandos punto. Son los que utilizan en el tercer cuerpo del programa. Estos comandos nos van a indicar primero si tenemos modelos definidos
¿Y cuáles son esos modelos? Tipos de salida, tipos de salida del circuito, temperatura de operación, algunas opciones, si vamos a hacer un análisis continua, un análisis en alterna, un análisis de ruido, un análisis transitorio, Fourier y el análisis Monte Carlo. Entonces, todos estos son comandos que hay que ingresar al PSPICE para definir el tipo de análisis que vamos a desarrollar. Primero, el modelo. Para poder modelar un elemento en PSPICE se usa este formato de ingreso. Se coloca punto model, esta M no corresponde, solo punto model nada más. Luego el nombre, name, y luego entre paréntesis el tipo, el type, el tipo, perdón, a ver, déjenme ver, nombre y los parámetros, el tipo de parámetros en todo caso. Entre paréntesis sería parámetro 1 con su valor, parámetro 2 con su valor, parámetro 3 con su valor, etc. Ejemplo, punto model. Entonces, esto nos indica que es un modelo. Denom es un nombre. Tipo, aquí indicaría que es un tipo D. Ya habíamos visto en la primera página los sufijos del PSPICE, los sufijos, los símbolos de sufijos. El D significa diodo. Entonces, el modelo denom es un diodo que tiene como parámetros estos valores. Y ese corriente de saturación inversa igual a 1 por 10 a la menos 9. Solamente ese parámetro. Otro modelo de LOAD. Es un diodo también que tiene como parámetro una corriente inversa de 10 a la menos 9. Y este DEP y este LOAD son tolerancias del diodo. Estos son ya modelos, son ejemplos simplemente, ¿no? Nosotros vamos a tener que definir nuestros propios modelos. Y así tenemos el caso de los modelos. Sigamos. Tenemos el comando subcircuito. Bien. Tenemos el comando de subcircuito. El formato de ingreso sería la palabra subcircuit, el nombre del subcircuito y los nodos de 2 o más, etc. Adicionalmente se coloca un nombre y un subnombre, ¿no? O sea, puede un subcircuito llamar a otro subcircuito. Este comando se utiliza para si tenemos, digamos, definido un circuito, podemos dentro del circuito definir un subcircuito, y ese subcircuito puede ser llamado cuantas veces se quiera por este circuito o por otro subcircuito. El comando en S vendría a ser fin del subcircuito, en subcircuito. Es para terminar los subcircuitos. Ejemplos acá tenemos en SOPAM, por ejemplo acá estamos terminando el subcircuito OPAM, llamado OPAM. Luego tenemos un comando de fun para definir una función. Aquí tienen la forma de definir una función, por ejemplo la función exponencial. Se coloca fun EX, definimos este es el nombre de la función, entre paréntesis X, el argumento, y definimos la función. Este nombre nos va a indicar que es una función exponencial con un argumento de X. Luego tenemos el global. El global indica que este nodo, el global N, el nodo, es reconocido dentro de todo el programa. Puede ser también referenciado desde un subcircuito.
Entonces el global nos indica que este es un nodo que es reconocido desde cualquier punto del programa. Tenemos el caso del punto lib para adicionar librerías. Normalmente los modelos PSPICE vienen en librerías, entonces podemos adicionar esas librerías o nosotros crear nuestra propia librería y adicionarla mediante esta instrucción, este comando. INC incluye, este comando puede incluir archivos, o sea, circuitos. El comando parámetros. El comando de parámetros indica, nos puede indicar, en lugar de usar, digamos, un valor en forma numérica, podemos definirlo como un parámetro PI. En este caso, por ejemplo, el parámetro PI tiene un valor de 3.14. El parámetro 2pi, 2pi, es 2 por 3.14. Entonces ya no usamos en el programa este valor, sino simplemente el nombre del parámetro. Si llevamos el step indica análisis paramétrico. Aquí, en los análisis que nosotros realicemos pueden ser de tipo lineal, de tipo octal, o sea, los resultados, ¿no?, que obtengamos, de tipo octal o de tipo en décadas. ¿Vean? Estos octal y en décadas vendría a ser en forma logarítmica, ¿no? O sea, en el eje, los resultados nos darían en el plano logarítmico en octavas, y en este caso en décadas. Y aquí por una lista, sweep name, una lista, hay que incluir una lista para que nos indique los valores. Entonces, tanto para el print como para el step tenemos los mismos casos. Perdón, este es otra cosa. Tenemos entonces el parámetro, el análisis paramétrico. Para poder hacer, por ejemplo, un análisis lineal, nosotros colocamos step lin, el nombre del elemento, o sea, de lo que nosotros queramos que varíe, el valor de inicio, el valor final y el incremento. Y tenemos un ejemplo. Step es un análisis paramétrico de tipo lineal. El switch name vendría a ser la corriente IS, o sea, vamos a hacer variar la corriente IS desde 10 miliamperios, desde menos 10 miliamperios hasta 5 miliamperios con un incremento de 0.1 miliamperio. Eso es lo que nos va a indicar este parámetro step. En otras palabras, lo que vamos a hacer es, para 10 miliamperios, cuando IS tome 10 miliamperios, va a ser una simulación. Luego se va a incrementar en 0.1, sería menos 9.9, ¿no es cierto? Miliamperios. Se incrementa en 0.1. Y hace otra simulación, y así por el estilo. Vamos a obtener una serie de simulaciones con este paso. Eso es lo que nos indica el step paramétrico. Print. Este comando no es tan importante. Esto nos permite imprimir en forma de texto los resultados en la salida. Nosotros vamos a utilizar en forma gráfica los resultados. Entonces esto es adicional. También se puede imprimir en forma de texto. A continuación tenemos el PRO. El PRO nos permite observar todas las variables del circuito en forma gráfica. Si ustedes colocan
punto prop y ningún parámetro a continuación, les va a dar todos los variables, van a estar disponibles para observar todas las variables del circuito. Si ustedes colocan punto prop y a continuación distanciados por una coma los parámetros, las variables definidas en el circuito, solo nos va a permitir observar las variables que ustedes han definido. En este caso, por ejemplo, punto prop B5 nos va a permitir observar la tensión en el nodo 5. B4.3, la tensión en el nodo del nodo 4 al nodo 3. Y así por el estilo. Por ejemplo, este. Y R2, la corriente en la resistencia 2. Solo estos parámetros van a poder ser visualizados con esta instrucción prop. Y en este otro caso, todos. Luego tenemos el punto end para terminar el circuito. Punto temp. El punto temp y a continuación colocan los valores de las temperaturas. Nos permite, es como un tipo de simulación paramétrica también. Nos permite hacer simulaciones a diferentes temperaturas. En este caso vamos a hacer 1, 2, 3, 4 simulaciones. Una a 0 grados centígrados, la otra 25, la otra 50 y la otra 100. Eso nos indica este punto temp. El análisis en DC. El análisis en DC tiene como comandos punto OP. Puede hacerse un análisis en el punto operativo en continua. Punto TF de la tensión de salida en función de la tensión de entrada. O sea, puede obtenerse la función de transferencia del circuito. Y el punto DC es un análisis en continua sweep, o sea, nos permite observar las salidas de esta manera. Este es el formato de ingreso del DC sweep. DC puede ser también lineal, octal, en décadas y en lista, por lista. Es igual que en el primer caso que hemos visto. Acá va el nombre del elemento que queremos variar, desde qué valor de inicio hasta qué valor final, y con un incremento y con qué incremento. Igual para el caso octal, el nombre del que queremos variar, el inicio, el final, el número de puntos por octava. Y en este caso el número de puntos por década. Muy similar, ¿no? Entonces, de esa manera podemos definir un DC sweep. Ejemplo. Aquí tenemos ejemplos. Vamos a ver este ejemplo, el segundo. Punto DC nos indica que es un análisis en DC sweep. Temp, temperatura. O sea, lo que vamos a variar es la temperatura. List nos indica que es un DC sweep de tipo lista. Y los valores, las especificaciones de valores, significa 0, 50, 80, 100 y 150 indica de que la temperatura va a variar en 0, o va a ser un análisis en simulación en DC, en 0 grados centígrados, en 50 otro, en 80, en 100 y en 150. Eso nos indica este comando. El análisis en AC es muy similar al análisis en cuanto a comandos, ¿no? El análisis en AC, en DC. Lineal, por octavas y en décadas. ¿Ve? Y acá tenemos un ejemplo. Análisis AC sweep va a estar en octavas. El nombre del punto, el NP es el nodo 10,
y va a variar de 100 Hz hasta 10 kHz. O sea, en este caso, lo que vamos en el análisis hacer, lo que se hace es variar la frecuencia. No son los valores las variables del circuito, sino es la frecuencia, es la que va a variar. Con eso vamos a obtener diferentes resultados, ¿no? Puede ser de tipo lineal, de tipo octal o por octavas o por décadas. El análisis transitorio. El análisis transitorio tiene como dos comandos, el IC y el TRAN. El IC que nos va a indicar este comando condiciones iniciales. Aquí está. Punto IC es un ejemplo, ¿no? Perdón, este es el formato. Punto IC, la tensión en el nodo 1 va a tener como valor inicial B1, el nodo 2, tensión inicial B2, etc. Acá tendríamos un ejemplo. La tensión en el nodo 1 va a ser de 2.5, su valor inicial. La tensión en el nodo 5, 1.7 voltios, etc. Esas son las condiciones iniciales. Y punto TRAN nos va a indicar el análisis transitorio. O sea, su formato de ingreso sería punto TRAN, T-step, T-stop, o sea, este es tiempo de T-step, este es tiempo de inicio. ¿Cómo podríamos llamar? Este tiempo, este es un periodo, es un periodo interno, este es un paso interno del tiempo, ¿no? T-stop, ¿hasta qué valor vamos a hacer el análisis transitorio? T-start, este es el que nos va a indicar el inicio, desde qué valor vamos a iniciar en nuestra simulación. Y T-max es el paso del análisis. UIC para ver si incluye condiciones iniciales o no se incluye condiciones iniciales. Ejemplo, punto TRAN, 5 microsegundos, desde 5 microsegundos, o sea, este es el test, eso es un paso interno del que utiliza el PSpice. Hasta 1 milisegundo, vamos a hacer una simulación a 1 milisegundo. T-start, vamos a imprimir los resultados desde 200 microsegundos, vamos a visualizar los resultados desde 200 microsegundos con un paso de 0.1 nanosegundo y se va a incluir las condiciones iniciales. Eso nos indica este comando que acabamos de describir. Ese es el ejemplo. Y finalmente el análisis de Fourier, pues también vamos a necesitar hacer un análisis de Fourier para cuando usemos rectificadores o conversores de alterna. El formato de ingreso es .for, la frecuencia, el número del elemento donde queremos hacer el análisis de Fourier y acá vendrían las frecuencia, el número de, este es el número de variables, y acá vendrían los elementos a las que queremos hacer el análisis de Fourier. Ejemplo, .for, la frecuencia es de 100 kHz, el N vendría a ser B23, el elemento 2 de 2 a 3, la tensión en el elemento 2, 3, luego en el nodo B1, en el nodo B2, que es la corriente, sería el valor o sea, queremos hacer un análisis a la resistencia, pero a la corriente también de la tensión de entrada,
etcétera, ¿no? Ese es su formato de ingreso, es el análisis de Fourier. Este análisis de Fourier se va a almacenar en forma de texto en el archivo de salida. En eso serían entonces los comandos más importantes del punto dot. Toda esta información se encuentra en el libro que está en la bibliografía, descrita en la bibliografía que yo les he enviado a través del Silo. Ok, ahora vamos a hacer un programa, un ejemplo de programa para los tres casos. Vamos a ver cómo hacemos la simulación en los tres casos, tanto en PSpice, en PSim y en el OrCAD Capture. Empezamos por el PSpice. Nosotros tenemos entonces tres programas. Ustedes necesitan tres programas para el trabajo del laboratorio. El PSpice Adelaide, que lo tienen aquí, el PSim y el OrCAD Capture. Estos tres programas son necesarios. Vamos a utilizarlos para hacer nuestras simulaciones. Iniciamos con el PSpice y nos colocaremos un pequeño circuito para hacer la simulación. Hacer nuestra simulación. Veamos, entonces vamos a abrir el PSpice. Este es el programa PSpice donde debemos entrar en forma de texto el circuito. Generamos nuevo texto. Aquí se ingresa en forma de texto el programa del circuito. Para eso vamos a colocar de esta manera. Y aquí nuestro bloc de notas. Bien, esto nos va a servir como una pizarra. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Va a ser un rectificador de media onda. Diodo 1 con carga RL. La resistencia R1 que valga 5 ohms. La inductancia L1 que valga 10 milihenries, alimentado por una fuente de alterna que tiene como valor de 120 voltios, esto en valor eficaz a 50 Hz. Vamos a simular este pequeño circuito. Primero, definimos nuestra referencia. El punto 0. Los nodos. Punto 1, punto 2, punto 3. Sources. Tenemos una fuente alterna que se llama DIN, que tiene como nodos de 1 a 0,
este tipo sinusoidal. Entre paréntesis colocamos sus valores. En continua 0, en alterna sería 120 por raíz de 2, 169.7 voltios, y la frecuencia de 50 Hz. Listo. No tenemos más fuentes, elementos. Como elementos tenemos la resistencia R1, que va del nodo 2 al nodo 3 y tiene un valor de 5 ohmios. Los ohmios pueden, los sufijos pueden dejarse, los sufijos tanto de valor como de unidad pueden obviarse, porque al colocar acá resistencia ya está asumiendo que son ohmios. Tenemos una inductancia L1 que va de nodo 3 al nodo 0 con un valor de 10 milihenries. No hay más. Perdón, tenemos el diodo D1 que va del nodo 1 al nodo 2 y acá va el valor, nombre del modelo. Entonces vamos a utilizar, ya les explico después, el modelo de break. Este es un modelo ya definido. Este es un modelo definido en PSpice, de la librería de PSpice, de break. Finalmente, análisis. ¿Qué tipo de análisis vamos a hacer? Entonces vamos a hacer un análisis de tipo transitorio. Que tiene como paso inicial 10 microsegundos. Vamos a analizar hasta 80 milisegundos. Desde 0 milisegundos o 0 segundos con un paso de 10 microsegundos. Luego colocamos aquí un probe para observar las señales del circuito en forma gráfica. Y end. Bien, este es un ejemplo de este circuito y eso es lo que tenemos que transcribir a este lado. Lo vamos a poner por acá. Bien, entonces aquí ingresamos asterisco sources. Esto, como les indico, es un comentario. Luego viene la instrucción BI, la fuente BI, que va de 1 a 0, forma sinusoidal, entre paréntesis, 0, 169.7 voltios, 50 Hz. Cierran paréntesis. No hay más fuentes. El siguiente sería los elementos del circuito R1, 2 a 3 con valor de 5, L1, 3 a 0 con un valor de 10 milihenries, y C1, no es C1, D1, que tiene un valor de 1 a 2 y el modelo es el de break.
Esto es un modelo definido ya. Finalmente tenemos el tipo de análisis. El tipo de análisis que vamos a hacer es un transitorio que tiene 10 microsegundos de paso interno, 80 milisegundos el tiempo de simulación. Desde 0 milisegundos vamos a observar las señales con un paso de 10 microsegundos. Esto lo vamos a utilizar el probe para observar las señales. Si se dan cuenta, no hemos colocado nada a continuación. Eso indica que vamos a observar todas las señales y terminamos el programa. Bien, una vez que terminen esto, lo tienen que grabar. Grabar como. Aquí vamos a escoger en la experiencia 0. Bueno, vamos a escoger un nombre. A ver, por ejemplo, 1. Para que no se... Y esto tiene que tener una extensión CIR. O sea, ustedes colocan esto porque si no, no va a reconocer. Entonces lo guardo. Vamos a borrar todo esto. Bien. Una vez que lo tienen grabado, vean, no se puede simular, está desactivado el run, está desactivado todo. Para poder hacer la simulación de este circuito, pues ya está listo, digamos, el circuito. Hacen lo siguiente: File, Open, y cargan el CIR. O sea, si pueden buscar acá, el CIR era el 1 que hemos puesto nosotros. Una vez que cargan el 1, se les activa esta parte de aquí. Voy a enseñarles. Esto se activa, indicando que ya pueden hacer la simulación. Bien, entonces hacemos la simulación y nos sale error. Aquí vean, error, espera, estímulos, etcétera, etcétera. Entonces veamos cuál es el error que hemos cometido. Vamos a obviar estos pasos. Nuevamente grabamos, ¿sí? Error, espera, estímulos, falta, me parece, un término acá, ¿no? Era del 1, aquí está faltando el otro terminal de 0. A ver, miramos ahora. Bien, ya pasó, pero tenemos otro error. El error es el modelo. El modelo usado de break no está definido. Este es un modelo que se encuentra en la librería del PSpice. Vamos a ubicar esa librería. Vean, aquí cuando ustedes carguen el PSpice, aquí en OrCAD, es herramientas, PSpice, aquí, librería. Aquí se encuentra la librería Breakout, es esta, Breakout. Es la librería que nosotros estamos haciendo. Entonces lo que vamos a hacer es
incluir esta librería de manera textual. Aquí entonces punto lib, ¿no? Punto lib siempre usen la mayúscula. Punto lib, control C, control B. Y incluimos la librería breakout. ¿Bien? Entonces lo que acá le estamos indicando es que incluya esta librería en el análisis. Vamos a ver si no puede encontrar la librería breakout. ¿Cuál es el error? Siempre es bueno cometer errores para observar, para que podamos aprender. Se le coloca punto .lib. Vamos a volver a simular. Bien, ya lo hizo. Entonces aquí este es el pro. Esta pantalla nos permite observar las variables definidas en el circuito. Le dan clic derecho, Add Trace, y aquí está. Estas son las variables que nosotros habíamos definido al inicio. No definido, sino el PSpice asigna a cada nodo una variable. Aquí está. Esta es la corriente del diodo 1, la corriente en el inductor 1, la corriente en la resistencia R1, la tensión en el nodo 2, la tensión en el nodo 3, etc. ¿Ve? Tanto corrientes, tensiones y potencias. Entonces lo que nosotros queremos observar es, vamos a ver, ¿qué es lo que queremos observar en el circuito? En el circuito, el nodo 2. Vamos a observar en la salida, que es el nodo 2. Tensión en el nodo 2. ¿Qué es esto? Ya lo tenemos simulado. Es un rectificador de media onda que tiene carga inductiva, ¿no? RL. Y es por eso que se produce este pico. Esta es la simulación. Ahora vamos a observar la corriente. La corriente, como es un solo circuito, tenemos que la corriente, añadimos trace, la corriente a través del diodo 1, por ejemplo, ¿no? Es como está todo en serie, es la misma corriente para todo el circuito. Y ahí está. Bien. Esa es la manera como se programa a través del PSpice. Ahora vamos a hacerlo a través del OrCAD Capture. Esta es otra manera de programar, de simular los circuitos. El mismo circuito vamos a hacerlo a través del OrCAD Capture. Esta programación es gráfica, es por símbolos, mucho más sencilla. Entonces abrimos un nuevo proyecto. Aquí podemos colocar en el mismo proyecto. Vamos a colocar aquí 1. El proyecto 1. Okay. No, creamos uno en blanco. Y genera proyecto con esto. Ahora aquí armamos el circuito. Vamos a librerías. Aquí. Nosotros en nuestro trabajo de laboratorio vamos a usar solamente 3 librerías: la librería Breakout, la librería Eval y la librería Source. Eso lo tienen que cargar en su programa. En este caso vamos a usar la librería Breakout. Entonces, primero el diodo de Brick. Acá está el diodo de Brick.
¿Ve? Es el modelo, este modelo de diodo nosotros hemos utilizado para el caso del PSPICE. Aquí está en forma simbólica, pero es el mismo modelo. Entonces los resultados tienen que ser los mismos. Luego tenemos una resistencia R-brick. No, control R, no. Luego la inductancia L-brick. Control R para voltearlo. Control R, control R. Y la fuente. Vayan a Source, o sea, la librería Source, y busquen la fuente. Sí. Aquí está, BC. Cargamos la fuente. Es todo. Unimos. Y colocamos la referencia. Bien, ahora los parámetros de break R1 llamamos, perdón, el valor era de 5 ohmios. El valor de 10 milihertz. Voff, el offset o la parte continua era 0 voltios. La amplitud 169.7 voltios. Frecuencia 50 Hz. Y AC no usamos AC. Estaría definido el circuito. Ahora vamos a hacer la simulación. Nombre de la simulación, sim1, ponemos, creamos la simulación. Y sale esta pantallita. En esta pantalla definimos que es una simulación de tipo transitoria. Es exactamente lo mismo que el caso del PSPICE, solo que aquí está en forma, por ejemplo, aquí están todas las opciones para qué tipo de simulaciones podemos hacer, el DC sweep, AC sweep. Aquí seleccionamos en forma como opción, ¿no? el tipo de simulación. En el caso del PSPICE lo hacemos en forma textual, es lo mismo. Entonces acá tenemos la transitoria. T-stop, ¿hasta qué valor? Hemos puesto 40 milisegundos, me parece, no recuerdo bien, 40 milisegundos. ¿Desde qué valor? 0. Máximo T-Spice era de 10 microsegundos. Es todo. Simulamos. Acá sale, está simulado. Ahora vamos a añadir el voltaje de salida. Entonces para ello vamos a utilizar esta herramienta. Cancelamos aquí, vamos al circuito y simplemente colocamos el medidor de voltaje en este punto. Vamos a observar, ahí está. Creo que la simulación estaba 80 milisegundos en el otro caso. Aquí habíamos puesto 40 nada más. Bien, ahora podemos observar la corriente. Pues colocamos acá un medidor de corriente. Para el diodo todo está en serie. Colocamos ahí y observamos. Perdón, la corriente está ahí. Siempre es de ánodo a cátodo. De ánodo a cátodo. Entonces tenemos la corriente. Y es el mismo resultado que hemos obtenido con el PSPICE.
podemos elevar el tiempo de simulación a 80. Me parece que el otro estaba a 80. Aceptamos y simulamos. Ok, ese es lo que teníamos anteriormente. Entonces observamos que la simulación en ambos casos es la misma. Luego vamos a hacer un comentario de por qué usar uno y por qué usar el otro. Bien. Cerramos, cerramos. Bueno, vamos a colocar ya eso todo. Ahora vamos a hacer una simulación en PC. Es mucho más sencillo. Abre en PC. Archivo nuevo. En este caso, elementos. O bueno, directamente de acá de la pantalla podemos jalar el diodo, una resistencia y una inductancia. La fuente. Aquí. Fuente alterna y luego lo unimos. Okay, definimos los valores. Era una fuente de 169.7 a 50 Hz. La resistencia era una resistencia de 5 ohmios. Y la inductancia era una inductancia de 10 milihenries. Aquí vamos a observar la corriente. Ponemos nuestra referencia a la Tierra y observamos la salida en este punto. Colocamos V0 como voltaje de salida y simulamos con el control de simulación hasta 0.1. Un segundo, 100 milisegundos, es un poco más de lo anterior. Hacemos la simulación, observamos el voltaje de salida, ahí lo tenemos, la corriente de salida, ahí lo tenemos. Vean, entonces esa es la manera de simular en los tres programas. Uno es en forma de texto, el otro es en forma, las otras dos siguientes son en forma gráfica. Entonces, los tres tipos hay que conocerlos, hay que saber. Yo les voy a decir por qué razón. Vean. Este diodo, ¿qué parámetros tiene? ¿Cómo podemos simular un circuito con un diodo con determinados parámetros? Mientras que aquí no podemos ingresar los parámetros del diodo. Por lo tanto, aquí el diodo es ideal. No utiliza parámetros de simulación. Entonces no es posible hacer una simulación real en el PC, sino una ideal. En el caso del PSpice, nos da la posibilidad de ingresar parámetros al diodo. Por eso es necesario conocer cómo ingresar estos parámetros para poder simular un determinado diodo, que es lo que vamos a hacer en nuestra primera experiencia. Bueno, eso sería todo sobre esta introducción al programa PowerSim. Muchas gracias.